Hola mi gente, bienvenidos a la continuación de la segunda parte de la unidad introductoria de los casos gramaticales o declinaciones eslovenas. Hoy discutiremos sobre el quinto caso, locativo. Como se ha mencionado previamente, es importante conocer cómo y cuándo usar cada caso gramatical, dependiendo del género y del número gramatical que se esté usando en la oración, ya que cada caso desempeña un rol diferente. No olvides que antes de llegar al quinto caso, debes conocer el primero, segundo y cuarto caso. Empecemos. El quinto caso es también conocido como Petit Sklon Mesnik en esloveno. Generalmente es el cuarto caso que se aprende en clase, ya que es frecuente usarlo en las presentaciones personales junto al primero, segundo y cuarto caso. El quinto caso se usa primeramente para expresar ubicación, sin movimiento y sin dirección alguna. Una de sus características es que siempre se usa junto a preposiciones, como v, na, pri, o, po, o. Para referirnos al quinto caso, usaremos la preposición de lugar, pri, junto al verbo biti, ser o estar, en primera persona del singular. Usaremos como sustantivo masculino sosed, vecino. Sem prisosedu. Sem prisosedig. Sem prisosedig. Usaremos como sustantivo femenino soseda, vecina. Sem prisosedi. Sem prisosedah. Sem prisosedah. Usaremos como sustantivo neutral letalo, avión. Sem priletalu. Sem priletalih. Sem priletalih. Como se puede observar en el género masculino, el sustantivo en singular termina con el sufijo u, mientras que el dual y el plural terminan en ig. En el género femenino, el sustantivo en singular termina con el sufijo i, mientras que en el dual y plural terminan con aj. En el género neutral, el sustantivo en singular termina con el sufijo u, mientras que en el dual y plural terminan en ig, igual que en el género masculino. Atención, pozor. El quinto caso se tiende a confundir con el cuarto caso, ya que ambos expresan ubicación. La diferencia es que el cuarto caso expresa exclusivamente dirección y movimiento. Es decir, te estás moviendo. Mientras que el quinto caso expresa ubicación sin movimiento o dirección alguna. El cuarto caso responde al interrogante ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? Kam greš. En cambio, el quinto caso responde al interrogante ¿dónde estás? Kje si? ¿Dónde vives? Kje živiš? Usaremos 3 ciudades eslovenas con sus respectivas preposiciones. A diferencia de otros sustantivos, las ciudades, países o continentes no tienen dual o plural.
solo su forma singular. Cada ciudad, país y continente tiene su género como cualquier sustantivo. Cuarto caso, acusativo. Como ciudad masculina usaremos Maribor. Grem v Maribor. Como ciudad femenina usaremos Ljubljana. Grem v Ljubljano. Como ciudad neutral usaremos Celje. Grem v Celje. Quinto caso, locativo. Sem v Mariboru. Sem v Ljubljani. Sem v Celju. Como se puede observar, todas las terminaciones del quinto caso son totalmente diferentes a las del cuarto caso. Y si las comparamos con el primer caso, que es la forma original, también son diferentes. Por lo general, cuando construimos una oración que incluye un adjetivo, la terminación de dicho adjetivo coincide con la terminación del sustantivo o el sujeto. Pero con el locativo esto no sucede, a excepción del singular femenino, el dual y plural del masculino y neutral, donde las terminaciones sí coinciden. A continuación, usaremos los siguientes adjetivos con su respectivo sustantivo masculino, femenino y neutral. No, nuevo. Star, viejo. Sem pri novem sosedu. Sem pri novih sosedih. Sem pri novih sosedih. Sem pri novih sosedi. Sem pri novih sosedah. Sem pri novih sosedah. Sem pri starem letalu. Sem pri starih letalih. Sem pri starih letalih. El locativo lo usamos para expresar ubicación siempre y cuando no haya movimiento o dirección. Y va acompañado de la preposición v o na. Si desconoces su uso, te recomiendo chequear el link que dejaré en la descripción sobre estas preposiciones del lugar. Con este caso se asocia el verbo jiveti, vivir, y puedes responder al interrogante ¿Kie živiš? ¿Dónde vives? Veamos varios ejemplos usando el verbo živeti en primera persona del singular. Jaz živim. Yo vivo. Como país masculino usaremos Chile. Živim v Čilu. Como país masculino usaremos Puerto Rico. Živim v Puerto Riku. Como país femenino usaremos Slovenia. Živim v Sloveniji.
Como país femenino usaremos Cuba. Živim na Kubi. Como país neutral usaremos Kosovo. Živim na Kosovu. Así también el quinto caso lo usamos con preposiciones específicas. Veamos. Con la preposición pri usaremos un sujeto masculino. Mijael. Sem pri Mijaelu. Ojo, los casos gramaticales aplican para nombres también. Ahora usaremos un sujeto femenino. Špela. Sem pri špeli. Con la preposición op usaremos un sustantivo femenino. Playa. Hisha je op plaži. Ojo, op también se usa para responder al interrogante dai, ¿cuándo? Específicamente cuando lo asociamos a la hora o día. Dai imaš tečaj. Imam tečaj ob enih. Imam tečaj ob ponedeljkih. En este caso, la hora y los días se tratan como si fueran plurales. Con la preposición po usaremos un sustantivo neutral. Predavanje. Gremo na pizzo po predavanju. Con la preposición o usaremos un sustantivo femenino. Slovenija. Predavanje je o Sloveniji. Y así concluimos con el quinto caso gramatical locativo Petisklon Mesnik. Muchísimas gracias por sintonizar este episodio. Nos vemos en el siguiente. Si tienes alguna duda, puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto la responderé. Nos vemos. Se vidimo. Chao, chao.